sobre la compasión. Y mucha gente oirá por ahí, bueno, la compasión. Jesucristo, Dios, son compasivos y por eso que estamos aquí. Hablaba ahorita mi hermano Rivera, como lo establece la palabra, que en un momento determinado el Señor se arrepintió de haber hecho el hombre. Y yo digo, wow, eso es muy cierto, lo establece la Biblia, así lo dijo. Pero hay algo que se llama compasión, que nos enlaza nuevamente con Él. Esa compasión que nos acerca a Él. Y quisiera decirte que en esta mañana te voy a dar, para aquellos que no sepan lo que es la compasión, te voy a dar el significado de la compasión. Porque quizás tú tienes algún conocimiento, al igual que yo tenía un conocimiento, y al uno escudriñar y buscar y profundizar en la palabra, nos damos cuenta de que en ocasiones estamos equivocados. Y dice que la compasión es más que un sentimiento. Es un amor profundo y activo. Y eso lo vimos en Jesús. Que mueve a aliviar el sufrimiento ajeno, reflejando el carácter misericordioso de Dios. Y eso lo vamos a ir viendo a través de este pensamiento, de esta palabra, de este compartir en esta mañana. Significa la compasión, sufrir juntos. Eso es lo que es la compasión, sufrir juntos, implicando empatía y acciones concretas para socorrer lo que hacía Jesús en múltiples ocasiones. Ejemplificado por Jesús al sanar enfermos y cuidar al desamparado. Jesús se conmovía ante el dolor humano y actuaba para remediarlo. Y eso lo vimos en múltiples ocasiones a través de la palabra. Jesucristo todo el tiempo fue sensible. Jesucristo en todo momento fue compasivo. Y ese efecto de ser compasivo lo ayudaba a llegarse a la gente y que la gente se allegara a Él. La compasión no es simplemente un sentimiento de lástima. Invita a comprender el sufrimiento del otro y a actuar para aliviarlo. Y así lo vimos en múltiples ocasiones cuando Jesús, en diferentes circunstancias, se allegaba por medio de la compasión. Cuando hubo tanta gente que fue rechazada, siempre viene y me impacta esta mujer de flujo de sangre, que era rechazada, era marginada, no la podían tocar, era aislada. Y esta mujer, atrevida, la movió su necesidad, la movió, ¿sabe qué? Su fe. Y esta mujer viene y toca. Desde ella decía, si yo tocara el borde de su manto, ella lo estaba proclamando, si yo lo tocara, yo seré sana. Y cuando esta mujer en medio de la multitud, porque había mucha gente alrededor de Jesús, se allega al maestro y se conformaba con tocar el borde del manto, porque era prohibido por ley en aquel entonces, que los enfermos no podían tener contacto con el pueblo, con la gente. Y cuando esta mujer toca el borde del maestro, dice la Biblia que virtud salió de él. Y él dice, alguien, dice el maestro, alguien me ha tocado.
y los discípulos dicen, pero maestro, ¿cómo usted dice que alguien me ha tocado si la multitud está sobre usted tocándolo? Y él dice, no. ¿Sabes qué? Este toque de mí salió ¿qué? Virtud. Y cuando del maestro salió virtud, fue un toque de fe. Y cuando entra en diálogo con esta mujer, porque el maestro comienza a preguntar, ¿quién me ha tocado? Dígame quién fue. Esta mujer queda al descubierto y tuvo que confesar que había sido con ella. Y delante del pueblo la proclama sana. Es sana por la fe que ella tenía en él. Y a partir de ese momento su vida cambió. Su vida fue diferente. Ella no podía tener contacto con nadie, ni con su familia. Y a partir de ese momento, delante de aquella multitud, fue proclamada sana. Y esta mujer pudo tener contacto nuevamente con la sociedad, con su familia, con sus padres. Ahí se generó un cambio radical cuando Jesús llega a la vida de esta mujer y por medio de esa compasión fue sana. La compasión de Jesús se manifiesta a través de acciones concretas hacia los necesitados, enfermos y multitudes desamparadas, movido por un profundo amor y empatía. Aleluya. Y te voy a mencionar en esta mañana, que probablemente lo hayas escuchado, alimentación de las multitudes. Jesús siente compasión por la gente que lo seguía, porque no tenían que comer, resultando en la multiplicación de los panes y los peces. Él estaba claro de que estas personas, además del alimento espiritual, tenían una necesidad física. Y en Mateo 15, versículo 32, dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, así como el Señor la ha tenido para con cada uno de nosotros. Y te invitamos en esta mañana a que te acerques. El Dios que te estamos mostrando, te estamos presentando en esta mañana, es un Dios compasivo. No te va a rechazar, no te va a marginar, aleluya, porque Él te ama tal y como tú eres. Él no mira tu apariencia, Él mira tu necesidad. Y como dice la palabra, Él mira un corazón contrito y humillado, que Él no rechaza. Aleluya. Gloria sea al Señor. Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayuno no quiero, no sea que desmayen en el camino. Mira qué conciencia tan extraordinaria tenía Jesús. De esta multitud llevaban 3 días y no habían comido nada, estaban en ayuno. Y el Señor estaba consciente. Decía, no los puedo, como diríamos en buen puertorriqueño, no los puedo despachar.
No les puedo decir que se vayan, porque muchos de ellos se van a desmayar, porque habían adultos, habían ancianos, habían niños, y él estaba consciente de eso. Aleluya. Aquel que piensa que Jesús, Dios, no está atento a tu necesidad, también materiales, te equivocas. Él está atento a todas tus necesidades. Aleluya. Y aquí lo vemos claramente. Estaba consciente de que este pueblo tenía hambre y había que darle de comer. Le había dado comida que espiritual y estaban hartitos. Había que darle ahora comida física. Había que darle comida. No, te van a ir con las dos barriguitas llenas, con la espiritual y con la física, a tal nivel que el maestro pregunta, y los discípulos preocupados, porque el Señor dice, dale ustedes de comer. Cayeron en crisis. Y si yo estoy ahí, caigo en crisis también, porque como yo a una multitud de por lo menos, porque la palabra registra 5.000 hombres, eso sin contar esposas e hijos, eso se multiplicaba, 5.000, y en otra ocasión fueron 4.000. Así que eso se multiplicaba por lo menos por 3. Y había que darle a esa multitud alimento. Y él pregunta, pero denle ustedes de comer. Y se llega un jovencito. Ese jovencito tenía mucha fe. Ese jovencito tenía ¿qué? Compasión. Porque de lo que él tenía, lo compartió, se lo dio al maestro, se lo dio a los discípulos. Mire, yo lo que tengo es esto. 5 panes y 3 peces. Es lo que tengo. Y eso mismo, pues se llegó al maestro, se lo llevaron. ¿Y qué pasó? Que el Padre oró. Jesucristo oró al Padre. ¿Y qué sucedió? Para sorpresa de los discípulos, se multiplicaron los panes y los peces. Y toda esa multitud fue que saciada. Pero no solo eso, ahí no queda la cosa. Sobró 12 cestas llenitas, sobraron. Ese es el Dios que nosotros te presentamos en esta mañana. ¿Tú sabes una cosa? Nosotros no estuvimos ahí, pero esto es porque por fe, y nosotros lo creemos. Y esa fe, a través de esa fe, hoy día en el siglo XXI, hemos visto milagros, prodigios y maravillas. Sí, Señor, en nuestra propia vida y en nuestra propia familia se ha manifestado, porque le hemos creído al invisible, al que se siente, al que está en medio nuestro, por medio de su Espíritu Santo. Aleluya. Ese es el Dios que nosotros te presentamos en esta mañana. A través de esa compasión, sanidad de enfermos y necesitados, Jesús sana a los leprosos. Esa gente estaba, las tenían allá alejadas, aisladas, porque esa enfermedad era contagiosa y no se podía tener contacto con ellos porque se pegaba. Pero a Jesús no le importó. Jesús tuvo contacto con uno de ellos, directo. Y este leproso fue sano. En otra ocasión, entre tantas, devuelve la vista a los ciegos y cura a los enfermos que traían las multitudes. Y mucho de esto no se ha registrado en la Biblia, de tantas que son. Si se fuese a registrar todo lo que el Señor hizo, 1000 Biblias habría que hacer.
de todas las cosas que el Señor hizo. En Mateo 8:3, hablando del leproso, Jesús extendió la mano y le tocó, porque él le preguntó, ¿quieres ser sano? Sí, quiero. Y le extendió la mano y el Señor le dijo, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Eso fue al instante. Aleluya. Así mismo sucede cuando el hombre viene a los caminos del Señor y lo acepta a Él. La lepra del pecado desaparece instantáneamente cuando venimos a los pies de Jesús. Porque a través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario somos ¿qué? Limpios. Aleluya. Otro que me llama mucho la atención y un ejemplo que quiero traer esta mañana para que ustedes vean que el Señor tenía compasión en diferentes circunstancias. El consuelo a la viuda de Naín. Al ver una viuda que había perdido a su único hijo, Jesús se compadece de ella y le devuelve a su hijo a la vida. Aleluya. Y esto lo vemos en Lucas 7, capítulo 7, del 11 al 15. Y les quiero leer, literal, este evento tan precioso, doloroso, pero con un final feliz. Aleluya. Dice la Biblia, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Había mucha gente que fueron testigos de los milagros que hizo Jesús. No había excusa. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. El difunto saliendo y él llegando. Hijo único de su madre, la cual era viuda. Para colmo, su único sustento era su hijo, porque su esposo, que la sustentaba, había muerto, era viuda. Así que imagínense en ese cuadro, esa mujer totalmente desamparada. Ahí no había seguro, ahí no había desempleo, ahí no había nada de eso. Era para echarse a ¿qué? A morir o a la compasión de la gente. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, dice la Biblia, se compadeció de ella. Aleluya. Y le dijo, no llores. Aleluya. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y dice la Biblia, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Aleluya. Y este milagro fue tan impactante. Imagínense, resucitar un muerto, ya iba para el hoyo, iba para el cementerio, iba de camino a eso. Y todos tuvieron que miedo, se espantaron ante un milagro tan grande como ese. ¿Y qué ocasionó esto? Que glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Y se extendió la fama de él
por toda Judea y por toda la región de alrededor. Aleluya. Su fama se propagó. Y en aquel entonces no había televisión. Y en aquel entonces no había noticias. Y en aquel entonces no habían periódicos. Pero el impacto fue tal, y ante una multitud, ante una ciudad, que esto se propagó como el fuego con gasolina. Se propagó. No era cualquier cosa lo que el Señor había hecho. Resucitar a un muerto, a un joven. Aleluya. Y así el Señor lo puede hacer contigo en esta mañana. Tú quizás físicamente no estés muerto, pero espiritualmente sí lo estás. Si no tienes al Señor en tu vida, si tú no tienes al Señor en tu corazón, tengo que decirte que estás muerto espiritualmente. Y el único antídoto para esa muerte, ¿sabes quién es? Nuestro Señor Jesús. No estamos aquí para juzgar, estamos aquí para que entres en el conocimiento y para que le des una oportunidad al Señor, para que de la muerte te vuelva a la vida. Y eso es lo que te estamos presentando en esta mañana, a nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente el Señor se queda ahí. El Señor, a través de la compasión, enseña a la multitud. ¿Por qué? Por lo que te acabo de decir. La muerte espiritual y la falta de conocimiento. Al ver a la gente como ovejas sin pastor, Jesús no solo los sana, sino que les enseña cuidando de su necesidad espiritual. El Señor suplió ¿qué? Alimento, con los panes y los peces. El Señor suplía ¿qué? La sanidad a los que se encontraban enfermos. Pero no solamente se detuvo ahí, el Señor también, en lo más importante, se dio cuenta de la enfermedad espiritual. De la falta de ¿qué? De conocimiento. En Marcos capítulo 6, versículo 34, dice la Biblia: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Estas vidas que estaban en ignorancia espiritual, como el maestro, o el pastor, como Jesús era un maestro, les comenzó a enseñar, a instruir, y los llevó al conocimiento, los trajo al conocimiento, y a través de ese conocimiento llegaron a la salvación. Por eso que estamos aquí en esta mañana, trayéndote palabra de Dios. No palabra humana, es palabra de Dios. Y nuestra referencia es la Biblia. Así que te exhortamos en esta mañana a que te aproveches de esa compasión del Señor. Dale una oportunidad a Jesucristo en tu vida. Él vino a hacerte bien. Él tiene el mejor interés de que tú estés bien, lo tiene Él. Aleluya. A tal nivel de que entregó su vida por cada uno de nosotros. Aleluya. Estos momentos muestran que la compasión de Jesús no era solo un sentimiento, sino una fuerza que lo llevaba a la acción para aliviar el sufrimiento humano. No se hacía indiferente, no se hacía ciego. Aleluya. La compasión
es un sentimiento profundo de misericordia. La compasión va de la mano con la misericordia, que impulsa la acción práctica para aliviar el sufrimiento ajeno, reflejando el carácter amoroso de Dios. Se caracteriza por ser activa, empática, paciente y no limitarse a palabras, sino demostrarse con hechos, sanando y restaurando. Y así lo hizo el Señor con mi hijo, que tenía cáncer, linfoma de Hodgkin. Así también lo hizo el Señor con mi esposa, cáncer de seno, cáncer de tiroides. Que la ciencia ayuda, pero ¿quién le da el conocimiento al hombre? Dios. Dios es el que da el conocimiento. ¿Cuánta gente no ha muerto siendo atendido bajo la supervisión de médicos? ¿Cuántos? Dígame. Mi hijo pudo haber muerto. Mi esposa pudo haber muerto. Y el Señor la sanó. Y a mi hijo también. Y yo estoy agradecido del Señor por eso. Aleluya. Por su infinita misericordia. ¿Por qué? Porque tuvo compasión. Te quiero hablar de las características de la compasión. Es una acción, no solo un sentimiento. Lo vemos cuando alimenta a las multitudes y sana a los enfermos. Identificación profunda, claro que sí, sé que se identificaba con el pueblo. Implica ponerse en el lugar del otro y compartir su dolor. ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Lloró o no lloró? ¿Se identificó o no se identificó? Ese es el Dios que te presento en esta mañana, que no se hace ajeno a tu dolor, a tu situación. Él no se hace ajeno, ni se hace ciego, ni sordo, aleluya. Él está atento a tu clamor cuando tú vienes a sus pies. Gloria sea al Señor. Tal como Jesús lloró con María y Marta ante la muerte de Lázaro. Reflejo del carácter de Dios. La Biblia describe a Dios como misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. El Dios que te presento en esta mañana es un Dios de ¿qué? De oportunidades. Aprovéchala. Aprovecha esa misericordia. Aprovecha esa compasión en esta mañana. Te está dando una oportunidad más para que venga a sus pies. Aleluya. Es incondicional y restauradora la compasión. Busca ayudar a los necesitados, pobres, oprimidos y aquellos que sufren las consecuencias de su propio pecado, ofreciendo perdón y restauración. Porque cuando nosotros estamos en el pecado, si seguimos en él, van a haber unas consecuencias y no van a ser buenas. Porque el resultado del pecado, ¿qué es? Muerte. Esa es la consecuencia del pecado. Y el pecado sigue multiplicándose. Así que te invitamos en esta mañana que le des una oportunidad a Jesús.
y te libere en esta hora. Está ligada a la humildad y mansedumbre. Se relaciona con revestirse de amor, paciencia y bondad, tratando a los demás con la misma ternura que Dios muestra. Se opone a la indiferencia, no cerrar el corazón ante la necesidad. Te he presentado en esta hora a un Dios compasivo, a un Dios accesible, a un Dios que se hace real en tu vida si tú se lo permites. Él está para restaurarte, Él está para levantarte, Él está para darte salud, Él está para romper las cadenas que te mantienen atados. Él está para ¿qué? Para saciar tu necesidad. Él está aquí en medio nuestro y te quiere bendecir. Por eso lo presentamos una vez más en esta hora. El Señor en una ocasión se arrepintió de haber hecho al hombre. Pues te doy la buena noticia en esta mañana de que a través de la compasión tenemos una segunda oportunidad. Aleluya, de poder estar con Él y para Él. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por esta compasión tan hermosa que viene de parte tuya. Te damos la gloria y te damos la honra y gracias porque hemos experimentado en nuestras vidas tu compasión. Te pido, Padre bueno y Padre amado, que aquel que se encuentre agobiado, cansado, cargado, reconozca su condición delante de ti, baje sus defensas y venga delante de ti arrepentido. Te pido, Dios mío, que tú te glorifiques en su vida. Tú eres un Dios de oportunidades. Lo hiciste con nosotros y lo vas a hacer con todo aquel que reconozca su condición de pecador, humillándose delante de ti. Gracias te damos, Padre bueno y Padre amado, y en el nombre de Jesús depositamos todas estas vidas que nos escucharon a la distancia en tus manos. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú le des una segunda oportunidad y que sean sensibles a la voz de tu llamado. En el nombre de Jesús te hemos pedido estas cosas, Señor. Amén y amén.